Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa. Aquí iniciamos. 13 reos asesinados y 22 heridos dejó la balacera registrada este miércoles en la penitenciaría del Litoral. El contacto hasta ahora es con Luisa María Heredia, quien está en el lugar. Luisa, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos por favor la actualización de la información. ¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, nosotros seguimos aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde a esta hora, a las 13:02, ustedes pueden observar, se vive una relativa calma. Familiares de los privados de libertad que habían permanecido aquí desde ayer cerca del mediodía empezaron a retirarse una vez que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad anunció que se retomó el control del penal y que como resultado de los enfrentamientos hay 13 privados de libertad fallecidos. El coordinador zonal 8 del SNAI, Armando Padilla, incluso hace pocos minutos dio detalles respecto al hallazgo de los cuerpos. Precisó que 8 fueron encontrados en la parte superior de lo que se conoce como el túnel, 2 en la parte inferior, otros 2 en el pabellón número 2, cuyos reos, en conjunto con los del pabellón 3, fueron los que iniciaron el enfrentamiento armado en contra de los PPL del pabellón 9, donde también se encontró un cuerpo. El número de heridos se mantiene en 22, de los que 6 son servidores policiales que recibieron impactos de proyectiles de arma de fuego y 16 son privados de libertad. Sobre lo que se vivió aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral más temprano, antes de que haya esta confirmación de información por parte del SNAI, mi compañero Paul Tutibén ha preparado un reportaje. Veamos. Tensión y preocupación fue el sentir de los familiares que llegaron a la penitenciaría del Litoral. Buscaban obtener noticias sobre sus PPLs, que en medio de los enfrentamientos registrados durante la tarde y noche este miércoles, desconocían en qué condiciones se encontraban. Es durísimo esto, no se lo deseo a nadie. Marta Preseo mencionó que su conviviente está detenido por pensión alimenticia y lo tienen en medio de sujetos peligrosos. Desesperada llegó al reclusorio a saber cuál es su estado. Tiene como unos 3 meses que estaba ingresado ahí, pero por alimentación. Le envían un mensaje a mi hija hace 2 horas diciendo que internos que le han matado al papá. Durante la jornada violenta se escucharon por más de 5 horas disparos, además de detonaciones de artefactos explosivos. Este jueves llegaron camiones con militares y grupos tácticos a realizar el recorrido en los pabellones, donde se registraron las balaceras. Reos del pabellón 2, integrantes de los Chone Killers, junto a varios presos del pabellón 3 de los Águilas, habrían invadido el pabellón 9 de los Lobos. Entre ellos se atacaron. Durante la mañana los policías recorrieron los pabellones que fueron escenarios de los enfrentamientos. Con el pasar de las horas se actualizó la cifra: 13 presos asesinados, 16 PPLs heridos y 6 policías heridos. Uno de los uniformados fue alcanzado por los disparos. Entraron de nuevo con el quema. De los heridos hay uno que revisten gravedad y hay otro que tiene heridas leves. Personal técnico de la policía inspecciona cada celda de la penitenciaría, ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía Adaule, con el fin de comprobar si no existen más víctimas del enfrentamiento. Pero se han encontrado más cadáveres. Estamos en proceso de verificación. Lo que ocurrió el miércoles en la penitenciaría Litoral sería el tercer incidente en el sistema carcelario a nivel nacional que se reporta en la semana, pues entre el lunes y el martes se registraron disturbios en la cárcel de la Tacunga. Este hecho provocó 16 muertos y 43 heridos. Uno de esos fallecidos fue Leandro Norero, alias El Patrón, quien afrontaba casos por lavado de activos. Por los incidentes, 135 reclusos de la Tacunga fueron trasladados a otras cárceles del país. Se conoce que una parte ha sido trasladada a Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. Cabe mencionar que el puesto de mando unificado continúa instalado y sesionando al interior del penal. Para el operativo participaron alrededor de 400 servidores policiales más 500 miembros de las Fuerzas Armadas. Una importante cantidad de ellos continúa hasta el momento al interior de la penitenciaría del Litoral. Y en exteriores, como hemos informado y como hemos mostrado también, a esta hora, a las 13:06, se mantiene la relativa calma. Es lo que puedo comentarte por ahora.
ahora, María Gracia, continúas tú en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por la información. Y ahora nos trasladamos hasta la Comandancia General de Policía en Quito, donde se reúne el ministro del Interior con la cúpula policial para analizar la situación carcelaria del país. Paul Coello está en el lugar y él tiene todos los detalles. Hola, Paul. Cuéntanos, por favor. María Gracia, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, en estos momentos se reúnen aquí en la Comandancia de la Policía Nacional el ministro del Interior, Juan Zapata, con la cúpula policial, y entendemos también que están representantes de las Fuerzas Armadas analizando el tema de la crisis penitenciaria. El ministro señaló hace pocos minutos que esta crisis va dejando hasta el momento 28 personas fallecidas y más de 45 heridas. Entre las personas heridas hay 6 miembros de la Policía Nacional que resultaron gravemente afectados por estos incidentes que se registraron en la penitenciaría del Guayas. También se refirió al tema de la permanencia del comandante general de la policía, Fausto Salinas, que fue ratificado el día de ayer por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Escuchemos lo que manifestó Juan Zapata, ministro del Interior. El último dato que nos dieron, lastimosamente, son 13 fallecidos en la penitenciaría. Entiendo, hay 21 heridos, dentro de los cuales también tenemos 6 funcionarios policiales, los cuales han sido trasladados ya a casas de salud. Entiendo que en las pocas horas o en las horas que viene, el señor presidente dará a conocer ya quién es el director titular y nosotros le daremos todo el apoyo. El comandante de la policía, Fausto Salinas, en tanto después de ser ratificado, mencionó que empezaron a ejecutarse ya los procesos administrativos en contra de los oficiales y cadetes que estuvieron presentes la noche del asesinato de la abogada María Belén Bernal en la escuela de la policía. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre este tema. Veamos. Una vez que finalizaran los plazos que le diera el presidente Guillermo Lasso al comandante de la policía para que encuentre a Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada Bernal en la escuela de la policía, la noche de este miércoles se conoció mediante un comunicado que Fausto Salinas continuará liderando la institución policial. El general Fausto Salinas ha estado al frente de esta tarea y ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones realizadas para ubicar al prófugo. Para garantizar que ese esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer al frente de la institución. Sin embargo, los procesos de investigación a los 19 generales de la institución continúan. Salinas reiteró que todos pusieron a disponibilidad su cargo. Queremos decir que si hay algún evento o algún hecho que en la verdad procesal se pueda determinar, inmediatamente esas bajas se darán en la marcha correspondiente con los procesos administrativos. Sobre los generales Goyes y Ponce, que fueron desvinculados por el presidente Lasso días después del asesinato de la abogada, Salinas reiteró que continúan en funciones hasta que avancen las investigaciones. Como ellos ya han presentado la baja, no necesitan realizar todo este proceso administrativo, sino que inmediatamente en el momento que surja una información, sobre todo una verdad procesal debidamente contrastada, debidamente identificada, se dará curso a esa baja solicitada. Pero no son los únicos investigados. El comandante de la policía indicó que ya empezaron a ejecutarse los procesos administrativos en contra de los 12 oficiales y cadetes que estuvieron esa noche en la escuela de la policía. Después de estos 10 días que tienen para contestar, iniciará los 11 días de la etapa de evaluación de pruebas y también de versiones. Aclaró que este proceso administrativo en contra de los uniformados es interno y que nada tiene que ver con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Incluso mencionó que hasta el momento ninguno de estos oficiales y cadetes han recibido una orden judicial. Así es, nosotros permaneceremos acá en los exteriores de la comandancia de la policía para recoger testimonios de las autoridades respecto a las decisiones que se van a tomar sobre la crisis penitenciaria. El ministro señaló claramente que la presencia de la Policía Nacional continúa en las cárceles del país. Estaremos pendientes para llevarles toda la información. Regreso a estudios, María Gracia, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Estaremos pendientes a la información que nos entregues. Muchísimas gracias. Y en otro tema les contamos que si bien la resolución de la Asamblea Nacional sobre el incumplimiento de mandato del presidente Lasso no procedería para su destitución vía juicio político, sí podría servir de argumento para pedidos de revocatoria de mandato por incumplimiento, según el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana.
Apenas un día después de que el Pleno de la Asamblea Nacional determinara que el presidente Lasso incumplió su plan de gobierno, algo que según expertos no tendría valor jurídico para su destitución desde el legislativo, el Tribunal Contencioso Electoral revivió un pedido para la revocatoria de mandato del primer mandatario. Desde el despacho del juez Joaquín Viteri se admitió a trámite un recurso subjetivo contencioso electoral en contra de las resoluciones del CNE que negaron el pedido. ¿Qué significa? Lo explica Esteban Ron. El Consejo Nacional Electoral lo que hizo en una primera instancia es archivar dicho pedido por no haber encontrado las pruebas suficientes de dicho incumplimiento una vez que el Ejecutivo presentó sus descargos. Quien promueve este proceso de revocatoria es la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato de Políticos Demagogos, como se denominan, y su representante es Kerly Carvajal. Ella explica la decisión del tribunal. Nuestro argumento fue totalmente detallado. Fueron más de 60 hojas que presentamos. Ahora lo hecho por la Asamblea Nacional, si bien no puede llevarlo a la destitución, sí podría ser un argumento más para que se active el artículo 199 del Código de la Democracia y el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana que especifica: podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo. Ellos mismos admiten y corroboran que en efecto existe un incumplimiento al plan de gobierno. El CNE argumentó que no había pruebas de incumplimiento. Esto podría cambiar las cosas al abrirse la nueva oportunidad si otro pedido de revocatoria se inicia. Lo que hace es tener una prueba que sirva para realizar un nuevo pedido de revocatoria. Inclusive podrían realizarlo los asambleístas de nombre propio como un colectivo. Según Santiago Basabe, más allá de la lectura jurídica, debe hacerse una lectura política de las intenciones. Y la lectura política me parece que va en el sentido de que las fuerzas políticas aún permanecen con la idea en mente de la posibilidad de una salida anticipada del presidente de la República. Entonces, me parece que la reacción del gobierno debería ser en ese sentido, en entender que los cambios que ofreció el presidente de la República no se han verificado. Y concuerda con otras voces en que el gobierno finalmente se convirtió en su propio opositor desde la gestión y la comunicación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Se instaló la mesa de seguridad entre la Asamblea Nacional y otras funciones del Estado que buscan reformas legales para hacerle frente a la inseguridad. Andrea Samaniego nos amplía la información desde la Asamblea Nacional. Hola Andrea, por favor, cuéntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, se instaló esta mesa de seguridad con la ausencia del gobierno nacional, que únicamente envió a sus delegados a participar de esta primera reunión, una reunión en la que otras autoridades también expresaron sus preocupaciones respecto a la inseguridad que vive el país. Por ejemplo, la Policía Nacional ha mencionado que todo esto tiene que ver con temas del narcotráfico y que desde allí se debería empezar a trabajar en esta mesa técnica y también en esta mesa política sobre seguridad. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Se instaló la mesa de seguridad que propuso Saquicel, aunque con la evidente falta de las autoridades de gobierno, pese a que había el compromiso del secretario jurídico. Otras autoridades como Iván Saquicel, el defensor público, participaron y expusieron sus aportes respecto a la inseguridad, pero fue el delegado de la Policía Nacional quien señaló las principales preocupaciones. El 90% de las muertes violentas está vinculada al tráfico internacional y al tráfico interno de droga. Tenemos una tasa de muertes violentas del 19.2 hoy. Si nosotros no nos unimos, tranquilamente vamos a traspasar las 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, más que Colombia y más que México. Lo que busca esta mesa es analizar desde lo técnico y político diferentes reformas legales a varios cuerpos legales que ya se tratan en la Asamblea. Esta Asamblea, a través de nuestra comisión, le pide al señor presidente de la República que conforme un equipo multidisciplinario para que se siente a trabajar con la Asamblea en la construcción de las leyes que el país necesita. Va a ser casi un año y no tenemos respuesta del presidente de la República. Tenemos toda la voluntad para construir juntos, a través de esta mesa que hemos instalado el día de hoy, las políticas que nos permitan enfrentar un problema tan delicado. 18 leyes sobre seguridad se han presentado desde mayo de 2021, pero además hablan de respaldar a la Policía Nacional a través de su reestructuración. De que tienen que haber cambios al interior de la misma, tienen que verlo. Nosotros la próxima semana presentaremos el plan
de fortalecimiento y transformación de la policía basado en 6 ejes fundamentales. La próxima semana se espera una segunda reunión de esta mesa con todos los temas técnicos. Y bien, en 60 días esperan tener ya los insumos necesarios para que puedan reformar algunas leyes que tienen que ver con seguridad. Algunas de ellas ya han pasado el primer debate parlamentario. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. El correísmo tomaría con facilidad la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de concretarse la renuncia de Fernando Villavicencio. Esto es lo que afirman 2 de sus integrantes. UNES tiene 3 de los 5 votos que se requieren para elegir a un eventual reemplazo. Desde la anunciada renuncia de Fernando Villavicencio a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, las conversaciones al interior de las diferentes fuerzas políticas no han parado en el legislativo. Y es que en esa comisión, dice Bruno Segovia, uno de sus integrantes, está pendiente el trámite de juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, tema del interés de muchos, señala. La joya de la corona y por lo que se han estado disputando y se pelearon los compadres del gobierno, cuanto la oposición correísmo y sociocristianos, Consejo de Participación Ciudadana, que va a designar a las principales autoridades del país, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral. En julio pasado, los acuerdos entre sectores como el correísmo, el Partido Social Cristiano, el ala rebelde de Pachacutic y una facción de la izquierda democrática provocaron cambios en la Comisión de Administración Legislativa y voltearon el tablero político tras la cooptación de 2 vicepresidencias. Bruno Segovia y Pedro Velasco hacen sus proyecciones y concluyen que no es difícil que el correísmo logre poner presidente en la Comisión de Fiscalización, donde tienen 3 votos fijos y donde podrían además haber acuerdos incluso con el propio oficialismo, aseguran. Haciendo eco de las mayorías que hoy se mueven fácilmente al interno de la Asamblea, que no importa que se junten solamente por intereses coyunturales, todo es posible. Son 4 votos que casi estarían seguros. Sumado el del Partido Social Cristiano, les faltaría un solo voto. Ni siquiera tienen que hacer mayor esfuerzo, ellos tienen los votos. Mocionan, de ser así, a Roberto Cuero. Tendrían 4 votos. El gobierno se abstiene y con 4 votos podría ser presidente de la Asamblea, de la Comisión, perdón. La persona que ellos designen podría ser Roberto Cuero, sin duda. Habrá 8 días para definir el cambio. Pero primero lo primero, la renuncia de Villavicencio debe concretarse. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. Un secretario de Educación Intercultural con rango de ministro y con un presupuesto superior a los $100 millones es parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Es tal vez el mayor avance conocido hasta ahora dentro de las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. El Estado reconoció el abandono a la educación intercultural bilingüe y ofreció cambios y mayor presupuesto. Días atrás, la ministra de Educación, María Brown, confirmó que ahora el presupuesto para la educación intercultural bilingüe pasa de 4.5 millones a 133 millones de dólares. El traslado de las competencias, también hay un traslado de un presupuesto adicional que supera, o es adicional a aquel presupuesto que ya mediante decreto ejecutivo el presidente Guillermo Lasso había agregado a la Secretaría en un primer momento. Más del 80% de los 133 millones de dólares ofrecidos será para el traspaso de nómina de 9.000 docentes. El restante se destinará a alimentación escolar, uniformes, mantenimiento de infraestructura y otros. Para Flores Milo Simbaña, exdirigente de la CONAIE, lo alcanzado en las mesas de diálogo es lo básico para recuperar la educación intercultural bilingüe, que no se trata de privilegios, sino de reconocer la falta del Estado. Una presencia que si en las ciudades es deficiente, en las zonas rurales ni siquiera existe. Es un tema de manejar así la educación con pertinencia a la realidad. No es un capricho, no es un dogmatismo de los pueblos indígenas. Entre otros consensos también figuran el diseño de una malla curricular adaptada a la interculturalidad de los pueblos, nacionalidades indígenas, organizaciones y comunas, así como la creación de un sistema intercultural inclusivo desde la educación inicial hasta el bachillerato. En el país hay 14 lenguas ancestrales. Cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, lo que hace referencia es a la metodología
a la pedagogía que se utiliza en la educación. El gobierno aceptó también la total autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y de la Etnoeducación, junto con la conformación de un Consejo Plurinacional Bilingüe. Para la conformación de este último, se exhortará al Consejo Nacional Electoral que elabore el reglamento de designación de sus delegados. Así, el gobierno ofrece dinero y autonomía al movimiento indígena en educación, sin un plan concreto y sin la garantía del buen uso de los recursos. Joana Ramos, 24 horas. El plan Escuela Segura es una contradicción a la realidad que viven los centros educativos de Guayaquil. La subsecretaria de Educación asegura que se fortalecen los patrullajes, pero reconoce que los niños se ausentan de clases por temor de asesinatos, balaceras y extorsiones. Dayana Monroy tiene más información. Dayana, adelante. ¿Qué tal, amigos? Escoger entre la educación de sus hijos o su seguridad. Así se sienten los padres de familia de escuelas de varias zonas de Guayaquil, mientras desde el gobierno hablan del plan Escuela Segura, que para ellos es realmente una fantasía. Según el Ministerio de Educación, se están creando mesas de trabajo, mapeando las zonas más peligrosas del país y comenzarán un plan piloto en diciembre, aunque están priorizando algunas zonas, aseguran. En septiembre pasado, el Ministerio de Educación de un lado y Ministerio del Interior del otro presentaron el plan Escuela Segura. Según la subsecretaria de Innovación, han identificado escuelas en los 30 cantones más violentos. Crearán mesas de trabajo, se fortalecerá el patrullaje y el plan piloto comenzará apenas a finales de año. Aunque hay zonas que se van a priorizar, asegura. El Plan Nacional Escuelas Seguras lo que pretende es efectivamente brindar procesos de seguridad, no solo hacia la institución educativa, sino en el entorno educativo como tal. Pero mientras desde el Ministerio de Educación hablan de escuelas seguras, padres de la Escuela Fiscal Alfonso Aguilar de Guayaquil tuvieron que llegar corriendo a retirar a sus hijos de clase, porque se dio una nueva balacera afuera del lugar. Sí, aquí fue el pie de la escuela, 6 impactos fue aquí. Esto ocurrió el miércoles. El jueves, las clases se retomaron. ¿Educación para sus hijos o seguridad? Es la decisión que hoy debieron tomar los padres. Sin embargo, enviamos a nuestros hijos a recibir clases normales, exponiéndolos a lo que les pueda pasar y solo encomendándolos en Dios, nadie más, porque seguridad no encontramos por ningún lado. Andrea intentó dejar a sus hijos en clase, pero en la puerta de la escuela se arrepintió. Ya no es un sitio seguro, nos dice. Es mejor prevenir antes que lamentar. De pronto ellos les van a pasar algo, vaya a pasar algo aquí. Prefiero que estén en la casa. Desde Educación dicen también estar preocupados por los niños que están faltando a clases, por el temor que esto genere en sus padres. Efectivamente, estamos revisando cómo generar el proceso de articulación y seguimiento para que esto no suceda. Desde Educación también reconocen que existen extorsiones a padres y maestros. $5 por semana le están pidiendo a los padres los extorsionadores. ¿Ustedes han puesto ya alguna denuncia? Las denuncias se las están poniendo de forma territorial. ¿Cuántas denuncias ya han colocado? No tenemos el cálculo exacto de las denuncias en este marco. Y reconocen algo más, los robos constantes, balaceras, y que en el último mes se han dado al menos 3 asesinatos afuera de instituciones educativas. Sin embargo, nuestro llamado a las familias, a la ciudadanía en general, que niños, niñas y adolescentes están mucho más protegidos al interior de las instituciones educativas, a pesar de estos riesgos adicionales que estamos viviendo en la actualidad, que por fuera. Lo cierto es que el plan Escuela Segura del que hablan en el gobierno, para los padres de familia que viven esta realidad, es una fantasía. Según las autoridades de educación, se están retomando también los procesos para mejorar la infraestructura de las escuelas y potenciar así la seguridad. También están revisando los contratos de guardianía. Pero ¿cuándo llegarán estos cambios? Eso no nos contestaron. Aquí me despido. Muchas gracias, Dayana. En un operativo ejecutado por la Fiscalía junto con la policía en el norte de Guayaquil, se logró incautar más de 20 armas de fuego. Entre el armamento decomisado se encuentran subametralladoras y cientos de municiones de diferentes calibres. Los agentes policiales continúan detectando viviendas en donde las organizaciones delictivas se dedican al acopio de armas. La Fiscalía investiga el presunto delito de tráfico de armas de fuego y municiones.
21 detenidos, armas y vehículos decomisados en 35 allanamientos deja el operativo Impacto 172, realizado esta madrugada en la ciudad de Esmeraldas por Policía y Fiscalía. Todos los detenidos tienen antecedentes penales y forman parte de la banda de los Tiguerones. Es el resultado de la investigación que desarrollan la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad y la Unidad de Inteligencia Transnacional. Los detenidos se dedicaban al narcotráfico, sicariato, terrorismo, extorsión, robo a personas, robo de vehículos, robo a locales comerciales, entre otros delitos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos ahora que del 17 al 27 de noviembre se desarrollará en el sur del país el mayor encuentro con el arte y la cultura del Ecuador. Nos referimos al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que lanzó oficialmente su programación. Las calles, plazas y teatros de la castellana ciudad de Loja se preparan para recibir a la 7ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas, que se desarrollará desde el 17 hasta el 27 de noviembre en el sur del país. Más de 800 gestores, actores que van a participar en este festival. Tendremos también la continuación de la escuela del festival y nuestro proyecto emblemático que es Arte más Salud. En esta ocasión, el festival versará sobre el concepto de espacios de la memoria, en el cual se pondrá en escena el diálogo entre el presente y el pasado. Recordando siempre que cada rinconcito de nuestra ciudad tiene un momento histórico, y invitados a todos los ciudadanos a que se integren a visitar Loja por el Festival de Artes Vivas. Alrededor de 240 eventos artísticos se desarrollarán en esta edición, que cuenta con la participación de países como Francia, España, Alemania, Turquía, China y Estados Unidos como invitado de honor, además del componente local que se exhibirá en plazas y parques de la localidad. Dentro de esta edición de la programación municipal se va a desarrollar la convención de circo con alrededor de 500 personas que van a venir a los talleres circenses y van a estarse presentando los días del festival. Toda la programación está disponible en el sitio web www.festivaldeloja.com, en donde podrán acceder de manera libre al boleto digital de las actividades de su preferencia a partir del 30 de octubre. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. El increíble suelo volcánico de las Islas Galápagos brinda la oportunidad de probar un café muy especial que incluso tiene su denominación de origen. Productores del grano de oro presentaron sus productos a turistas nacionales e internacionales en la segunda edición del Festival del Café de Galápagos. Las tierras altas de Galápagos se distinguen por dar un café de calidad internacional. Los arbustos crecen de manera natural y saludable en estos suelos volcánicos. Los cafetaleros isleños, en su gran mayoría, hacen producir sus cultivos sin emplear abonos ni pesticidas químicos. Es un café con calidad de exportación que se lo promociona en la isla Santa Cruz en el segundo Festival del Café de Galápagos, vitrina comercial donde productores se conectan con los consumidores. Me parece muy rico, tiene un sabor muy especial de la cual nos gusta. Lo acabo de probar y me parece fantástico el sabor. El café es muy rico, es el café de cabezazo. A mí me gusta el café. Y ese exquisito sabor del café galapagueño no solo se degusta como bebida. La creatividad e ingenio de los isleños ofrecen fabulosas y deliciosas alternativas para consumir el grano de oro. Hemos visto mermeladas de café, hemos visto postres con café, tenemos la cerveza artesanal con café y súper chévere que estos emprendimientos salgan de las manos de nuestros cafetaleros locales. Estoy gratamente impresionado, muchos stands, una alegría de la gente. Por sus excelentes cualidades, el café de Galápagos ha conseguido su denominación de origen y actualmente compite en mercados nacionales e internacionales. Además, que es una importante actividad económica en el archipiélago. Diego Añasco La Lama, 24 horas.